En nuestra siguiente conferencia, que vamos a tener en unos segundos, hablaremos precisamente del análisis de los principales retos de la implementación de un currículo integrado a través de una charla muy amena entre dos expertos académicos. Para dirigir esta charla, por parte de la Secretaría de Educación, tenemos el gusto de tener con nosotros al maestro Saúl Pinto Aceves, que es el director de Educación Primaria. Y desde España nos acompaña un exitoso pedagogo, referente por excelencia del currículum integrado, líder en las líneas de investigación, política educativa y curricular, currículum antidiscriminación, análisis de materiales curriculares, educación inclusiva y la formación del profesorado. Autor de múltiples libros enfocados en las citadas líneas de investigación, catedrático y colaborador de diversas revistas especializadas. Es todo un honor para mí y para toda la Secretaría de Educación recibir en este escenario, desde España, de forma virtual, al doctor Jurjo Torres Santomé. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. El foro es todo suyo, maestro. Días ahí, en otros sitios, por ejemplo en España, ya son buenas tardes. Agradezco mucho la invitación que me han hecho para participar en este evento, que a mí me parece de un gran interés y además sobre temáticas muy urgentes, o sea que no son cuestiones para aplazar ni mucho menos. La temática que yo quiero plantearle, esbozarle, porque es una temática demasiado amplia, ¿no? Casi ómnibus, ¿no? Los retos del currículum integrado. Bueno, pues quiero de alguna forma hacerles ver algunos retos, pero antes o al mismo tiempo iré haciéndoles ver bueno, lo interesante de esta propuesta, pero al mismo tiempo, bueno, lo complicado e incluso difícil, hay que reconocerlo, ¿no? Pero que merece la pena y que yo además, sinceramente, no conozco otra forma mejor de hacer una educación para en este momento actual que estamos viviendo y lógicamente para el futuro igual, pero para este mismo momento, porque son situaciones muy complicadas donde se está tratando de socializar a las nuevas generaciones, o sea, introducirlas en el modo de vivir de lo que es esta sociedad para poder comprender realmente y poder tomar decisiones sobre esto que está aconteciendo. Yo les haría algunas observaciones para ver cómo tenemos que tener cuidado, porque hoy una de las grandes manipulaciones que se están produciendo en el mundo de la educación es a través del propio lenguaje. No sabemos bien ya el verdadero significado de algunas palabras y sobre todo si no las contextualizamos bien, etcétera. Porque empecemos, por ejemplo, yo creo, vamos, les hablo desde España, lógicamente es otro contexto muy diferente, pero yo creo que a nivel general en todo el mundo, salvo algún país excepcional o así, yo creo que podríamos decir que hoy tenemos la mejor sociedad, la mejor ciudadanía preparada para comprender el mundo en el que está viviendo, ¿no? Porque tenemos una sociedad por personas que ya prácticamente están todas escolarizadas, algunas tuvieron muchísimos años de escolarización, las personas tienen todas muchísima información a su alcance, casi podemos decir casi excesiva, ¿no? Porque ya el problema es muchas veces discriminar con esa información, etcétera. Tenemos sistemas educativos que en general podemos decir que tienen el mejor profesorado que nunca tuvieron en la historia, porque nunca ese profesorado que hoy está en las aulas hubo otro que tuviese más años de formación universitaria, que realizara más cursos de actualización y siga realizando cursos de actualización continuamente, que se reúne y trabaje en equipo como hay ahora. Espacios en red, bibliotecas a su alcance, etcétera. Quiere decir que la mejora es enorme, ¿no?
En general tenemos un sistema educativo al que se sigue destinando mucho dinero, incluso más que antes. Otra cosa es cómo se distribuye, ¿no?, en ese propio sistema educativo, ¿no? Pero en general las cifras son de que se está invirtiendo más en educación. En general, podemos decir que la mayoría de los centros tienen más dotaciones que nunca tuvieron en la historia. Cuentan con mejores recursos didácticos, con mejores bibliotecas, mejores recursos digitales, laboratorios, seminarios, espacios para seminarios, patios y polideportivos, etcétera, etcétera. Ya digo, hay matices, pero en general yo creo que el panorama global sería así, ¿no? Y luego, tanto estudiantes como profesorado, pues nunca tuvieron acceso a tantas publicaciones, incluso publicaciones educativas como en la actualidad, a través de libros, revistas, blogs, portales de internet, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso hay ya un consenso general en la sociedad de que la educación, la formación en humanidades, en ciencias y tecnologías, es indispensable ya para vivir en este planeta. Y por eso los sistemas educativos son obligatorios hasta los 16 o 18 años, dependiendo los países y eso. Pero prácticamente hasta los 16 años la escolaridad es obligatoria. Con lo cual, es decir, efectivamente hay ese compartir la idea de que la educación es importantísima y esa educación más integral, ¿no?, con humanidades, ciencias, tecnologías, etcétera. Porque esa es la condición para poder ejercer la ciudadanía. Nacemos ciudadanos y ciudadanas por nacimiento, pero el sistema educativo nos capacita para poder ejercer y sacarle jugo a esa dimensión de ciudadanía, ¿no?, de lo que es la ciudadanía. Y la ciudadanía son personas interdependientes que viven juntos en comunidad, que asumen hasta legalmente que somos iguales, aunque seamos diferentes, pero somos iguales en derechos. Y eso es más fácil de enunciar que de hacer realidad, ¿no?, como ustedes sabrán y vivirán incluso. Entonces, esa ciudadanía, para poder ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones como tal, como ciudadanía, necesita pensar, imaginar y resolver juntos, pensar juntos, imaginar juntos y resolver juntos los problemas que nos estamos encontrando en la comunidad y, lógicamente, en la humanidad, ¿no? Esa educación es indispensable para garantizar mayores cotas de justicia y la sostenibilidad de la vida en el planeta. Y lo estamos viviendo además estos días con la reunión de la COP, etcétera, etcétera. Y todos asumimos que vivimos en una sociedad democrática. Una sociedad democrática se caracteriza básicamente y esencialmente y distintamente a otros modelos de sociedad, en que está compuesta de ciudadanos y ciudadanas que tienen los mismos derechos y, por lo tanto, tiene que haber igualdad de oportunidades para ejercer eso. Si no, las reglas de esa sociedad no son realmente democráticas y no permiten el ejercicio de una democracia, aunque aparezcan todos los rótulos y cada X años vayamos a votar alguna cosa. Con ese panorama de fondo diríamos, bueno, la sociedad mejoró mucho, ¿no? Y tenemos una sociedad mucho mejor. Pero cuando metemos un poco más el análisis en las sociedades, pues yo creo que tenemos que seguir diciendo que vivimos en sociedades patriarcales, sexistas, racistas, neocolonialistas o colonialistas, dependiendo en qué parte del mundo se viva, en las que la exclusión, por desgracia, sigue siendo realidad. La marginación sigue siendo realidad. El crecimiento de las desigualdades incluso se acrecenta. Las sociedades se polarizan más y ahí están todos los informes económicos diciendo cómo el número de personas más ricas crece en la cantidad de dinero que acumulan, pero no en el número de personas. Y al revés, crecen las poblaciones que están en situaciones de pobreza ya. O sea, las cifras de cualquier informe internacional subrayan eso, cómo incluso esas clases medias están
desapareciendo casi. Hay una política de polarización, o muy ricos o muy pobres, ¿no? Y eso, pues desde los informes de la escuela y del grupo que tiene Piketty hasta cualquier otro, continuamente nos están diciendo eso. Vivimos en una sociedad, fíjense ustedes, tan educada, donde está invadida por fake news, por noticias falsas, por rumorología, por mentiras informativas, divulgadas además con la intención de manipular a la población. Y esa población tiene dificultades, porque continuamente en nuestras redes sociales, correos, etcétera, WhatsApp, etcétera, nos están llegando información diciendo auténticas barbaridades, datos que no son realmente objetivos, pero aparecen tan bien construidos que aparecen hasta científicos, ¿no? Etcétera. Y tenemos la ciudadanía en general una fuerte infodemia, que es decir, tenemos un exceso de información, pero nos faltan claves y a muchísimas personas formación para discriminar y detectar cuál es esa información fiable que hay ahí, etcétera, ¿no? Entonces, con ese panorama de fondo, claro, nos está diciendo, aquí algo está fallando en educación. ¿Qué es lo que está impidiendo que toda esa educación no contrarreste todo eso y no ayude a poner freno a todo eso? Ya sé, el sistema educativo no es la panacea de todas las situaciones. El resto de ministerios tienen iguales responsabilidades, pero nos vamos a centrar más en el nuestro, ¿no? Entonces, en el nuestro, qué está pasando para que esas personas que tienen tantos años de educación no sepan discriminar fake news, o sea, noticias falsas, no sepan valorar la información con la que entran en contacto, juzgar en qué medida ese conocimiento es exagerado o está siendo manipulado, etcétera, etcétera? De ahí, claro, que una de las opciones que miramos cuando hacemos los análisis dice, pero es que, claro, el alumnado sigue teniendo una formación muy disciplinar. Y según avanzamos en los niveles educativos, yo, por lo menos en el contexto que yo vivo en España, digo, ojalá fuera disciplinar. Está siendo microdisciplinar, ¿no? Entonces, es una especie de seguir, es una educación que sigue reforzando un error enorme que ya, fíjense ustedes, hace casi un siglo, en 1930, un filósofo importante, un pensador importante, un intelectual español importante como es Ortega y Gasset, alertaba de cómo los sistemas educativos estaban formando sabios ignorantes, personas que sabían mucho de esa disciplina en la que eran especialistas, pero con unas carencias enormes en las otras áreas de conocimiento, con lo cual las decisiones que se podían tomar desde cada especialidad iban a tener, y estaban teniendo, y siguen teniendo, muchos efectos colaterales, ¿no? Porque no tomamos en consideración otras dimensiones, ¿no? Y eso durante la pandemia lo vimos bien, ¿no? Como se estuvo poniendo de manifiesto eso, y lo estamos viendo en nuestra vida cotidiana continuamente eso. Entonces, la forma de contrarrestar eso es tenemos que enseñar a los estudiantes y a la ciudadanía desde el primer momento que entra en el sistema educativo hasta el último en que sale, a pensar de una manera más integrada, mucho más interdisciplinar y ver las relaciones, vinculaciones y cómo se afecta y se modifica el conocimiento en función de las áreas de conocimiento, por lo tanto, las perspectivas de la realidad que pongamos en interacción conjuntamente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de currículo integrado, es que tenemos como tres grandísimas, porque son enormes, líneas discursivas que nos llevan a decir, mire, si usted quiere ser riguroso y quiere ser respetuoso con las capacidades de las personas, con lo que está pasando en el mundo, el currículo integrado es difícil escapar de ese modelo, o por lo menos yo no lo veo sin efectos colaterales peligrosos, que también puede tener el currículum integrado, pero en principio nace para frenar eso, ¿no? Entonces, hay como tres grandes líneas argumentales.
Por un lado, todo lo que nos dice las dimensiones que podríamos llamar psicopedagógicas, ¿no? Que son, ahí va desde la psicología del aprendizaje hasta la psicología evolutiva, hasta la psicología social, etcétera, que nos van a dar razones. Otra línea discursiva va a ser todo el tema propiamente de la interdisciplinaridad. Y otra de las grandes líneas de apoyo que iremos analizando también en esta intervención es la globalización, la mundialización en la que vivimos, que también obliga a que rompamos nuestras barreras locales y las interaccionemos y crucemos con las otras partes del planeta, ¿no? Etcétera. Entonces, en la parte psicopedagógica, pues lo sabemos bien, desde la psicología evolutiva, desde las primeras etapas de la infancia, se nos dice, los estudiantes o entran en contacto con información más relevante, más significativa, más global, o tardan muchísimo en entender las cosas y algunas ya ni las van a entender, ¿no? Y eso desde las etapas, de las diferentes etapas del desarrollo, todas van en esa misma dirección. Claro, nos confundía un poco cuando llegábamos al pensamiento de las operaciones formales, que es decir, cuando entrabas a partir de los 11 años, que decías, ya los estudiantes pueden trabajar con actividades más abstractas y saber vincularlas, relacionadas entre sí. El problema es que cuando Ausubli y toda la escuela y todo lo que viene después sobre el aprendizaje más significativo comprueba es que ni de broma. Y algunos, los que trabajamos en los niveles más altos del sistema educativo en la universidad, lo vemos continuamente. Yo estoy harto de escuchar a estudiantes universitarios que acaban la carrera y que la acabaron bien, con buenas notas, decirte es que no sé nada. Y tú dices, ¿cómo que no sabes nada? Y dices, no, porque a mí ahora resolver un problema concreto correspondiente a mi profesionalidad me cuesta muchísimo, no sé cómo hacerlo bien, ¿no? Y claro, tiene una explicación, clarísimamente. Les dimos todo un conocimiento súper y microfraccionado, porque ya digo, es que ya ni es disciplinar, donde había una disciplina hay 5 asignaturas, cada bloque se convierte en una asignatura. Y claro, el problema que tienen los estudiantes es que se les da todo el vaciado de ese conocimiento con el que podrían y pueden resolver ese problema. El problema es que no se les dan los puentes para vincular uno con otro y que ellos vean cómo todo eso está necesario y tienen que ir trabajando de una forma integrada. Es decir, todos piensen en su propia experiencia. Yo estoy convencido que al que más y el que menos a cantidad de asignaturas que estudió, no le veía la relación con otras. Claro, ustedes, claro, si las personas no están acostumbradas a tender esos puentes, a pensar de una forma más interdisciplinar, el día de mañana acabarán pensando disciplinarmente. Y la disciplina te disciplina la mente. ¿Qué quiere decir eso? Pues que te enseña a pensar en paralelo, pero en el sentido geométrico de las palabras. El conocimiento no se entrecuza. Si actúas como matemáticas, como ciencias, como literatura, pero no ves la vinculación eso. Y en esa vinculación, en esos puentes, en hacer ver esos puentes, es donde está la comprensión, el entendimiento y donde podemos juzgar hasta la validez o no validez de ese conocimiento, ¿no? Porque de lo contrario, pues los efectos colaterales están a la orden del día de lo que significa. Y eso pues sale en todas las áreas de conocimiento que tengan que ver con el estudio del ser humano. La psicología evolutiva, la psicología del aprendizaje, la psicología social y la propia didáctica, etcétera. Está en todo momento diciendo cómo podemos organizar y trabajar un currículum para que sea realmente significativo. La palabra significativa la tenemos clara y la pronunciamos continuamente. ¿Qué significa eso? Esa significatividad significa, o viene a decir, que los estudiantes entienden eso.
y son capaces de ver los efectos colaterales de esa dimensión y cómo eso afecta a otras áreas de conocimiento y cómo para entender mejor esto todavía necesito apoyarme en otra área de conocimiento, etcétera, ¿no? Y eso hay que empezarlo desde chicos y chicas, no es decir, y eso lo dejamos para la universidad. No, a pensar así se va aprendiendo y a medida que trabajemos de esa forma, cada vez lo haremos mejor. De lo contrario, nos va a costar muchísimo esfuerzo y saber qué relación tienen unas cosas con otras y, por lo tanto, aplicarlas en la vida real, tanto para entender un problema como para proponer soluciones o para protestar por unas decisiones que se estén tomando en la medida que veamos que eso va a tener efectos colaterales importantes, etcétera, ¿no? Entonces, esas líneas argumentales que todos ustedes estoy convencido que dominan perfectamente y que saben perfectamente y que ven clarísimamente lo que quiere decir, es obvio que nos llevan a que ese currículum disciplinar o incluso microdisciplinar o de asignaturas sueltas, pues no funciona a ese nivel. La otra línea es un poco todo el tema de la interdisciplinaridad. Es decir, el problema es que es curioso porque esa interdisciplinaridad la reivindicaba la OCDE en los años 70 y la sigue reivindicando, pero más bien para determinadas áreas de conocimiento, es decir, ese conocimiento más científico, más tecnológico, etcétera. Porque claro, las equivocaciones ahí es importantes, ¿no? Y ustedes piensen en su propia sociedad y aquí en España, pues, ¿qué le voy a decir? En todos los países. Cuando un gobierno quería hacer una autopista, inmediatamente salía esa propuesta, salían cantidad de protestas por esa autopista. Y tú decías, oye, que esa autopista para comunicar esas dos ciudades la hicimos encargándosela a los grandes especialistas en ese campo, por ejemplo, a ingenieras y ingenieros de caminos, canales y puertos. El problema es que esas personas, claro, aplicaron su conocimiento disciplinar. Ahora, lógicamente, vamos aprendiendo, pero en principio es disciplinar, para resolver, para comunicar esos dos lugares rápidamente. Y las protestas que venían, pues normalmente de otros colectivos sociales que no eran precisamente el mundo de la ingeniería, sino que eran a lo mejor del mundo de las ciencias biológicas, de ecología, que decían, es que mire, eso va a romper este nicho ecológico donde viven estos animales, o del mundo de la demografía y de la sociología, y dirían, oiga, usted va a dejar incomunicados estos pueblos, con los cuales ya lo sentencia de muerte, y cosas por el estilo. Y otros que no se tomaban en cuenta ni la climatología, ¿no? Porque nosotros aquí en mi comunidad estamos viviendo precisamente los efectos de una autopista que se hizo y que hay que cerrarla cada año en los meses más duros del invierno, porque pasa por unos montes muy altos y la elevaron demasiado y ahí hay muchísima niebla y por lo tanto no se puede circular, ni con iluminación ni con nada, no hay forma. Los campesinos decían que vivían en esos pueblos, decían, pero ¿cómo van a hacer una carretera por ahí si nosotros las propias vacas no las podemos llevar a pastar a esas zonas porque no las vemos? ¿No? Entonces, claro, ahí tienen efectos de eso. Y eso estoy hablándoles en el año 2020 y 2022, que en 2020 se inauguró y estamos en el 2022 y todavía sigue con ese problema resuelto y no hay forma de resolverlo y ahora quieren hacer como un túnel, bueno, resolverlo de otra forma. Pero eso lo estamos viendo continuamente en nuestra vida cotidiana, ¿no? Como la producción agrícola en un momento se quiere mejorar y se recurre a una serie de fertilizantes o abonos, y algunos que son tóxicos, pero y otros que no se descubrió más tarde que eran tóxicos, etcétera, y era porque en ese momento solo toman decisiones las personas que están vinculadas a esos espacios, etcétera, etcétera, y no a otros, etcétera. Y la OTAN, claro, perdón, la OCDE en ese momento lo que decía era, sobre todo para la investigación, decía los equipos de investigación tienen que ser interdisciplinares.
Y a las universidades españolas nos obligan a que los equipos de investigación sean todos interdisciplinares. Luego, lo que pasa dentro ya va a depender de otra cosa, pero en principio formalmente se te obliga a eso porque si dices que si no, vamos a generar un conocimiento sesgado y cuya aplicación puede tener efectos incluso perversos, inesperados, etcétera, etcétera. Entonces, ese mundo estaba claro, pero era una interdisciplinaridad más ligada al mundo de la producción, al mundo de las tecnologías, de las comunicaciones, etcétera, más que a las otras dimensiones más sociales y más humanísticas. Luego veremos un poco también por qué. Y en este momento es totalmente claro todo ese tipo de cuestiones y ya tienen hasta acrónimos que se hicieron famosos, STEM, ¿no? Ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, ¿no? Para los otros campos no está tan claro ese acrónimo. Lo veremos un poco más adelante porque lo que significa eso. Y la prueba luego la habíamos en el propio sistema educativo. El currículum disciplinar lleva desde principios casi del siglo XX, fíjate que estamos en el XXI, con críticas muy importantes que ustedes verán en todos los grandes pensadores y especialistas y los análisis que hace el profesorado de a pie día a día. Y era que ese currículum disciplinar, pues, tiene críticas que se le podían hacer así rápidamente. Una insuficiente atención a los intereses del alumnado. Dicen, es que esto le tienen que interesar al alumnado. Claro, al alumnado digo, bueno, me interesa porque me lo vas a tomar en cuenta en la nota. Y entonces voy a intentar ver cómo puedo aprender esto para que me lo valores en la asignatura, pero a mí eso no me interesa para nada, entre otras cosas porque no acaban de ver para qué sirve, etcétera. Ignora las experiencias previas de cada estudiante, sus niveles de comprensión, sus ritmos de aprendizaje, hasta los tipos de inteligencia, etcétera. Con lo cual se dificulta algo que es imprescindible para los aprendizajes, que es la generación de conflictos sociocognitivos, ¿no? Eso lo decía Vygotsky y sigue siendo una verdad que hoy nadie pone en duda en el año 2022, etcétera. Y el conocimiento disciplinar ignora los problemas del medio sociocultural y ambiental, porque las disciplinas no están en la realidad parceladas, sino que la realidad está mucho más globalizada. Por lo tanto, ver y comprender esos problemas socioambientales, socioculturales, etcétera, es más difícil porque no sabemos en qué disciplina le pertenece. O si le pertenece a una disciplina, lo ves ahí, pero tampoco ves los efectos que eso puede tener visto y analizado tomando en consideración otros puntos de vista de otras disciplinas. El currículum disciplinar o currículum puzzle, como le llamaba ahí Basil Bernstein, etcétera, es un currículum que obstaculiza y no estimula la participación del alumnado en las aulas, que el alumnado formule preguntas. Entonces, porque muchas veces el alumnado no entiende bien lo que tiene que hacer y sobre todo ya no sabe ni si esta es una pregunta para hacer en esta materia, en esta disciplina o hacérsela al profesor o a la profesora de la otra materia X, etc. No está claro ese tipo de cuestiones. Y en la medida que ese tema sea un poquito conflictivo, es fácil que hasta el profesorado la derive a otra especialidad, etcétera, ¿no? También vamos aprendiendo y viendo que esas cosas existen en la realidad. El alumnado además asume la irrealidad de muchos contenidos que se están trabajando en el aula. De ahí que tampoco te pida muchas aclaraciones, salvo aquellas que tienen que ver con la nota final, con el examen final, etcétera. Lo demás no acaba de ver eso, para qué le va a servir y para qué sirve y lo que es, etcétera. El currículum disciplinar dificulta muchísimo acomodar en ese proyecto curricular los problemas y las cuestiones más prácticas, vitales y las propias cuestiones interdisciplinares, ¿no? E incluso los especialistas en disciplinas van a luchar entre sí. Por este campo me pertenece a mí y tú no te metas aquí, tú métete en el otro, ¿no? O sea, que eso son experiencias que vemos continuamente las personas en cualquier centro escolar, etcétera, ¿no?
El alumnado, como les decía hace unos minutos, no es capaz de ver las conexiones y por qué esta asignatura tiene que relacionarse con aquella otra asignatura que se da en la hora antes o se va a dar en la hora después. Y tampoco se le dan en ese tipo de enseñanza disciplinar soportes para establecer esas conexiones y para forzar y que el estudiante vea y comprenda esas conexiones, etcétera. El currículum disciplinar va a crear una inflexibilidad en la organización del tiempo, de los espacios y de los recursos humanos. Todo va a estar hasta fracturado y controlado para que todos los profesores y profesoras, o sea, las distintas materias, se puedan dar, ¿no? Y entonces se le fija un horario fijo a cada una y así la administración se garantiza que esos temas se tratan. El cómo ya es otra cuestión. Y claro, la capacidad crítica y la curiosidad intelectual se dificultan muchísimo en la medida que se dificulta la comprensión y la aplicación de ese conocimiento. Y por lo tanto, esa capacidad crítica es difícil de ejercer sobre eso, etcétera. Y luego, cuidado, porque por ejemplo, en España, desconozco en este momento en su país cómo es la realidad, los libros didácticos, los libros de los estudiantes, con los que estudian las asignaturas, mm, y utilizan incluso los nombres de moda, unidades didácticas, proyectos, temas, etcétera, que son falsas en vez de lo que era una lección. Una lección es algo cerrado, estructurado, donde ahí está toda la información y las actividades que hay que realizar. Pero es difícil alterar y no se le va a dar tiempo en la medida que los materiales curriculares también se van a construir de una forma que lo dificulta, que el alumnado o el profesorado pueda introducir modificaciones, alteraciones, etcétera, etcétera, y mucho menos actividades diferentes, etcétera. ¿Por qué llamo a eso falsas unidades didácticas o falsos proyectos integrados, falsos temas, etcétera? Primero, porque la mayoría de las veces están organizadas por tópicos no relevantes. Segundo, lo que es más importante, ahí no es un proyecto de investigación, porque los proyectos integrados, etcétera, y las unidades didácticas son proyectos de investigación que planifican y desarrollan juntos profesorado y alumnado, pero el alumnado tiene que aprender a formularse las preguntas que son típicas de un proyecto de investigación. Es qué temas son los importantes aquí, qué preguntas hay que hacerse, en dónde puede haber respuestas a estas preguntas, con qué tipos de recursos, etcétera. Entonces, el alumnado no planifica ni colabora en la investigación de ese tópico o de ese centro de interés. Ya le viene todo desmenuzado, con lo cual todavía eso se convierte en más insentido. La mayoría de esas falsas unidades y proyectos utilizan recursos didácticos muy pobres y nada motivadores. Utilizan el propio libro de texto. Entonces tú dices, en el propio libro de texto está toda esa información. Los estudiantes en una sociedad que llamamos del conocimiento, una sociedad que llamamos de la información, caracterizada por esa infodemia, es decir, por ese exceso de información. Lógicamente, no es de recibo estudiar con una sola fuente informativa. Una fuente informativa, llámese el libro de texto, llámese la Biblia, o llámese el Corán, o el libro sagrado que sea, solo genera personas dogmáticas. Porque ¿dónde se desarrolla ese pensamiento crítico? El pensamiento crítico exige que ese estudiante y esos grupos de estudiantes aprendan a confrontar puntos de vista diversos que aparecen en la información. Es decir, es como si un ciudadano, una ciudadana concreta, un profesor o una profesora, cualquiera de nosotros, se informa solo de lo que pasa en la sociedad por un periódico local o por una radio local o por una televisión solo, un canal solo. Pues lógicamente, pues ya sabes, analizas un poquito qué grupo ideológico y económico está detrás y a partir de ahí ya sabes cantidad de sesgos que va a haber ahí y la necesidad que vas a tener de recurrir a otras fuentes informativas para hacerte realidad y poder juzgar
en qué medida esa información es objetiva, es más neutral, no está sesgada, no está interesada, no está clarísimamente manipulada, etcétera, etcétera. La mayoría de los libros tradicionales de texto, de lo que ustedes llaman libros didácticos, o sea, los que utilizan los estudiantes, están organizados por tareas individuales, no grupales. Y las pocas grupales normalmente son las que se dejan aparte porque dicen, bueno, es que el alumnado no está acostumbrado a trabajar en equipo y por lo tanto ahí perdemos mucho tiempo. Obviamente, si nunca aprendes a trabajar en equipo, las primeras veces que trabajas en equipo, en esa aula va a haber más jaleo. Pero ese jaleo no tiene por qué no ser educativo, es que precisamente es ese jaleo lo que va a producir esa potencialidad educativa de esas tareas, etcétera. Y ese eslogan que todo el mundo y todo el profesorado decimos que contribuimos a él, que los estudiantes aprendan a aprender. Bueno, se queda muy lejos porque ninguna de las tareas que significa aprender, ¿no? Que es hacerse preguntas, pensar qué temas son los relevantes, localizar esa información, juzgar esa información, organizar esa información, comunicar esa información, evaluar esa información, etcétera. Nada de eso se produce. Y eso es lo que es el aprender a aprender. Ya no vamos sustituyendo o dejando más al margen a ese profesorado y ese alumnado va ganando en autonomía hasta que abandona el sistema educativo y sigue aprendiendo porque ya tiene las claves de lo que es aprender a aprender. De lo contrario, no aprende nunca, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, y eso en nuestro mundo todavía es más complejo, porque vivimos en un mundo ya global. Siempre lo fue, pero en este momento es auténticamente global. Y ahí vemos como una guerra como está sucediendo en este momento en Ucrania, todo el planeta está implicado ahí y está siendo afectado, ¿no? Todos los países ahí se meten porque ahí están todos los grandes poderes funcionando. Pero son un tipo de poderes que favorecen unas determinadas cuestiones y no otras. E incluso a través de esa globalización vemos ese conflicto, pero porque se está produciendo en Europa. Los que se están produciendo en África, que son muchos, etcétera, y muy duros y muy injustos, no los vemos porque, bueno, pues son poblaciones más pobres, es una palabra que les voy a decir, y donde los propios poderes económicos y más poderosos y los grandes negocios y empresas, etcétera, hacen más negocio. Y la población del primer mundo no se ve hasta beneficiado, porque es que esas fábricas están produciendo más armamento, generando más conflictos, con lo cual les podemos extraer a precios más baratos e incluso expoliarlos ya de todos los recursos naturales que ellos tienen y nosotros necesitamos, etcétera. Los argumentos son numerosísimos. Y claro, por eso yo lo digo muchas veces, cuidado, que todos nosotros en Europa somos neocolonialistas. Y eso, algunas personas no acaban de ver eso y digo, mira, cualquier cosa que nosotros hacemos está teniendo repercusiones inmediatamente en países muy lejanos y sobre todo en aquellos que son más dependientes, que son más pobres, en una palabra, etcétera, ¿no? Porque todo nuestro comercio vive de eso, ¿no? De utilizar a países más pobres para producirnos ropa mucho más barata, muebles mucho más baratos y alimentos mucho más baratos, porque allí los sindicatos son más débiles o no los hay sencillamente y la mano de obra se le paga mucho menos que aquí, etcétera. Esas son las injusticias que estamos viendo y que los países, cada vez en la medida que la ciudadanía tiene un poco más de conciencia y tiene mejor formación sobre eso, se revela y va tratando de corregir. Y por eso cambian los gobiernos de unos países y otros. Pero además es porque esa globalización, esa mundialización está coincidiendo con un momento histórico muy importante de grandes revoluciones. Revoluciones que
a mí se me ocurren así como 12 que son básicas y que nos están afectando y cambiando la vida a toda la ciudadanía. Y la vida del planeta pueden cambiar para bien o para mal. Una es la revolución de las tecnologías de la información. Siempre hubo cambios en el mundo, pero en este momento esas tecnologías de la información, pues bueno, están haciendo que yo, que en este momento no puedo desplazarme físicamente ahí, pues ustedes me vean y yo pueda participar y debatir y dialogar con ustedes. Sería mucho mejor de una forma presencial, lógicamente, porque lo importante de las comunicaciones humanas es el feedback, el cara a cara, incluso hasta el tocarse, el verse y comprobar todo, porque así es como nos comunicamos. La comunicación es mucho más que una persona hablando y otro escuchando, ¿no? Esa es la que te puede dar el teléfono, pero es muy limitada y cuando queremos verlos y tal, y cuando nos vemos, pues todavía vernos bien, etcétera. Eh, el cambio ahí está siendo brutal. Otra revolución es en las comunicaciones, que les voy a decir ya, pues bueno, las velocidades en las que nos comunicamos, en las que operamos, etcétera, pues lo tenemos bien claro, ¿no? Que decir, un cirujano de su país puede operar a una persona, a un paciente aquí en A Coruña, en la ciudad donde yo vivo, o viceversa, o un equipo de especialistas pueden hasta trabajar juntos, ya sobre todo en la medida que 5G está instalado y hay esas tecnologías, etcétera. Es un mundo de las grandes revoluciones científicas, ¿qué le voy a decir? Y es que esta es una sociedad que ya llamamos del conocimiento, de la información, por no decir más claramente, como diría Castells, informacional, porque se valora la información que produce dinero y por lo tanto que hay que privatizar, porque lógicamente así es, ¿no? Entonces la persona que invierte más en ONGs como Bill Gates es generosa a la hora de dar dinero, pero bueno, para controlar algunas cosas y otras no tanto. Pero lo que sería más generoso por su parte sería que liberase los productos, Microsoft, ¿no? Y que no tuviéramos que pagar por todo lo que, por utilizar sus tecnologías y su software y hasta su hardware, etcétera, etcétera. Es el mundo donde hay una revolución en la estructura de las poblaciones. Las poblaciones se urbanizaron cada vez más, el mundo más rural y más rural, podemos decir, pues cada vez se está disminuyendo más porque toda la riqueza, todo el mundo de la producción, todo el mundo cultural, etcétera, se concentra en ciudades, ¿no? Y todo eso. Y dentro de esas poblaciones se está también sesgando, ¿no? Que decir, hablamos de ciudades gentrificadas, ¿no? Donde las personas viven agrupadas por clases sociales en determinadas partes de la ciudad, ¿no? Entonces hay barrios de una ciudad donde viven los muy ricos o otras clases medias, otras los muy pobres, otras las etnias pobres pero encima solo de raza negra o de etnia gitana, etcétera, etcétera. Entonces, un mundo cada vez más desorganizado y donde cada grupo está viviendo casi por separado, ¿no? Y aislado uno del otro. Es un mundo de revoluciones económicas, que les voy a decir, lo saben bien, y hoy ya hablamos de democracia, pero bueno, que más y que menos dice, bueno, es una democracia muy limitada porque vivimos en sociedades neoliberales, patriarcales, neocolonialistas, etcétera. Y eso, claro, ya limita la democracia. Que dice que ese ejercicio de la democracia está teniendo muchos defectos porque está permitiendo esos modelos económicos que son realmente injustos, etcétera. Es el mundo de las revoluciones ecologistas. ¿Qué les voy a decir? Piensen ustedes en lo que estamos viviendo ya y cómo está cambiando todo el clima y nos está afectando a todos los países, etcétera. Es el mundo de las revoluciones políticas, de las revoluciones estéticas, de las revoluciones en el mundo de los valores, de las revoluciones en las relaciones laborales y en el tiempo de ocio y de las revoluciones en los sistemas educativos.
Entonces, fíjese, por lo que tiene que ver con nosotros, como todos los países, en las últimas décadas, yo creo que no hubo país en el mundo que no tuviera como mínimo una ley educativa, por no decir que ya le dio lugar a dos o a tres, ¿no? Entonces, ¿qué decir? ¿Eso qué significa? Bueno, pues que están pasando cambios muy fuertes que obligan a mutaciones y a cambios en otro tipo de cuestiones. Entonces, la opción del currículum integral es porque eso, un currículum integrado, nos permite buscar formas de enfrentarse a un mundo tan complejo y donde esas interacciones entre todas esas revoluciones que se afectan mutuamente las podamos entender y también corto y circuitar en la medida que veamos que algunas son muy injustas o que determinadas formas de esas transformaciones son injustísimas, por ejemplo. Entonces, un currículum integrado, ¿por qué va a ser bueno, por ejemplo, para el alumnado? Primero, porque les va a ayudar a pensar de una forma más global, que es la forma más típica de entender algo, es ver las interconexiones que hay entre todas esas parcelas de ese problema. Les va a permitir sacar a la luz las cuestiones de poder que hay, que es el mundo de hoy, es la palabra clave que explica todo lo que está pasando. Cuestiones de poder que están incluidas en los modelos de organización de esa sociedad, en la propia ciencia y en la construcción como se está construyendo los conocimientos, ¿no? Dejar patente también la historicidad y los condicionantes de quienes construyen la ciencia y el conocimiento, que no son ángeles, son seres humanos falibles, con intereses, con sesgos, con ignorancias, bueno, con toda clase de características humanas que nos obligan a eso, a reunirnos y trabajar juntos, debatir juntos, pensar juntos, para dejar de alguna forma ir dejando sin influencia o manifestando que nuestros condicionantes personales no afecten y no sesguen demasiado el conocimiento y la ciencia que estamos construyendo. Ese currículum integrado además es muy importante en este momento, donde el pasado parece que ya no importa porque ya es una cosa para concursos de televisión, porque de ahí no aprendemos nada porque el mundo es muy diferente. Y claro, eso nos va a permitir, ese currículum integrado, incorporar una perspectiva histórica y ver cómo se fueron produciendo y se están produciendo transformaciones a lo largo de la historia y por lo tanto qué controversias había en esos momentos históricos y qué variaciones tuvo esa sociedad en ese momento, qué transformaciones hubo lugar ahí. Es decir, la historia es un poco como la mente que nos permite escudriñar ese pasado y comprender qué cosas funcionaron, en qué cosas acertaron las sociedades en aquel momento y en qué cosas metieron la pata. Por lo tanto, lo que acertaron, mirar si eso nos sirve también para hoy, y en lo que metieron a la pata es muy posible que tampoco nos sirva para hoy, por lo tanto, no meter la pata por ahí, hablando así en ese lenguaje más coloquial, etc. El currículum integrado va a obligar a los estudiantes a integrar en marcos de análisis cada vez más generales e integrales, problemas particulares, cuestiones más prácticas, entendiéndoles, viendo el verdadero significado que eso tiene, etc. El currículum integrado es la forma, yo creo que más óptima para captar y comprender las dimensiones de justicia y equidad que están en todo tema de estudio e investigación. Ahí estamos jugando con temas de justicia y con temas de equidad. Seamos conscientes o no seamos conscientes, con lo cual es peor. Si no somos conscientes, porque podemos estar contribuyendo a algo que éticamente no estaríamos de acuerdo con él, etcétera, ¿no? Pero hay realidades a las que les estamos dando nuestro consentimiento solo que inconscientemente, porque no estamos pensando esas dimensiones que están diciéndote, cuidado que eso no es justo o que eso va a beneficiar solo determinados colectivos sociales y perjudicar a otros colectivos sociales, etc. Ese estudiante va a tener más posibilidades de
pensar juntos y debatir juntos alternativas para resolver problemas y conflictos, atendiendo a eso que también les vengo advirtiendo, los efectos colaterales, aquellas cuestiones en las que no habíamos pensado y que afectan y cambian la dimensión de ese conocimiento o la aplicación de ese conocimiento, etcétera. Ese currículum integrado les va a ayudar a los estudiantes a evaluar y a reflexionar sobre acciones, valoraciones y conclusiones que estamos suscitando en nuestros análisis y en la aplicación de nuestros conocimientos. Y lo que es importantísimo, les va a enseñar a comprometerse en la aceptación de responsabilidades y en la toma de decisiones, porque ese conocimiento ellos están asumiendo retos y responsabilidades, ¿no? Con esas preguntas que se formulan, con la forma de buscar informaciones y de todo tipo para ver dónde está una verdad un poco más objetiva, etcétera, etcétera. Pero ese currículum integrado tiene también grandes obligaciones para ese profesorado, porque ese profesorado va a estar obligado a crear una atmósfera de libertad intelectual y política en su aula, en el propio colegio, en que se pueda debatir y contraargumentar contra cualquier idea que haya ahí. Pero eso es lo educativo, que podemos debatir juntos, razonar juntos, dialogar juntos y criticar juntos lo que está equivocado, que es lo que hacemos todos. El conocimiento avanza porque alguien criticó lo que había ahí y lo criticó bien argumentado y claro, las demás personas cambiaron y cambiamos nuestro modo de pensar porque efectivamente no habíamos pensado en ese aspecto que esta otra persona o esta escuela o este libro nos ayudó a comprender y que no estábamos pensando en eso, ¿no? Ese propio currículo integrado le va a obligar a ese alumnado a partir de la experiencia y del conocimiento del propio alumnado, a valorar esa experiencia que todo estudiante tiene cuando trae a las aulas y ese conocimiento que trae y que uno fue adquirido en el propio sistema educativo y otro fue aprendido fuera de ese propio sistema educativo. Y es partiendo de esa experiencia, de ese conocimiento previo de todo el alumnado que está ahí junto en esa aula, se podrán generar conflictos sociocognitivos mucho más ricos, ¿no? Confrontando los puntos de vista de cada persona con los de las otras personas, que eso es la democracia. Somos iguales, pero al vivir juntos vemos cómo nos podemos estar afectando unos a otros sin ser conscientes, por ejemplo, así de eso, ¿no? Y generando, por lo tanto, injusticias, etcétera. Ese currículum integrado nos va a ayudar al propio profesorado a potenciar, perdón, las dimensiones más didácticas de cada estudiante, sus propios estilos cognitivos, sus propias características personales, etcétera. Aprenderemos y ejercitaremos mucho más ese trabajo interdisciplinar, que es muy importante, porque el propio profesorado tiene una formación muy disciplinar. Entonces, hay que decir, no es que este profesorado ya tiene mucha experiencia en trabajo y en pensamiento interdisciplinar. Pues podrá haber y hay excepciones, pero en reglas generales las facultades universitarias, tanto las de profesorado como el resto, el currículum disciplinar sigue estando a la orden del día, más que el trabajo interdisciplinar, ¿no? Y con lo cual, el aprender a trabajar eso también a nosotros nos está ayudando a, primero, a trabajar de esta forma y segundo, a que nuestro conocimiento se vea también modificado por ese pensamiento interdisciplinar, por esas miradas más interdisciplinares que tenemos que aplicar. Vamos a aprender a emplear estrategias de enseñanza y aprendizaje más flexibles, más participativas. Incluso prestaremos muchísima más atención a la integración de esos estudiantes de diferentes grupos sociales, étnicos, de género, estudiantes con distintas creencias, capacidades y niveles de desarrollo. Porque, claro, un currículum integrado, una de las cuestiones que debe exigir es un aula internivel
No tienen por qué estar juntos solo los de una edad. ¿Por qué? Si los estudiantes muchas veces el mejor profesor o la mejor profesora que les pueda ayudar a resolver y entender algo es un propio compañero, y si son distintos niveles, pues eso es lo óptimo. Y esa aula ya no está al frente de un solo profesor o una sola profesora, sino que están varios. Porque si tú juntas en un centro varias asignaturas, lógicamente ese profesorado no, debe estar junto, y esa aula tiene que ser un espacio mayor. Podemos tirar un tabique y donde había dos clases, hacer una más grande, donde podamos generar ese ambiente de trabajo con mesas un poco más amplias, donde se pueden formar equipos y puedan distintos profesores y profesoras, junto con distinto alumnado de distintos niveles, trabajar juntos sobre una propuesta. No van a llegar todos a las mismas conclusiones y los mismos aprendizajes, pero sí nos acomodamos un poco a esa flexibilidad que tienen los estudiantes en su desarrollo. Que decir, un niño de 3 años o una niña de 3 años no es igual en todos los países del mundo, y en su propio país y su propia comunidad. Y hay cosas que a lo mejor hace mejor con uno de 4 años, y que de uno de 4 o de 5 o de 15 o de 16 años que con otro del año anterior, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa cuestión es importante, ¿no? Y eso es lo que es una comunidad de aprendizaje, ¿no? Son personas con distintos niveles de formación, con distintas capacidades, con distinta preparación incluso profesional en cuanto a lo que tiene que ver con profesores y profesoras, y donde reinan expectativas altas sobre cada estudiante. Porque todos vemos que esa persona que no sabíamos bien, que no nos acababa de entender bien, como ahora otro compañero, otra compañera de él, o otra profesora, otro profesor, pues le ayudan a entender mejor eso que nosotros mismos, que en eso todavía no acertábamos con este estudiante, etc. Eso genera un centro donde el clima de respeto, de solidaridad, de preocupación y compromiso con el otro está a la orden del día, etc. Claro, eso afecta muchísimo. Trabajar con esto, por eso decía, es más fácil formularlo que hacerlo realidad, pero tenemos que hacerlo realidad. Y los gobiernos están ahí para eso, sobre todo cuando son gobiernos democráticos, que Podemos, como ciudadanía, tiene que ayudar a resolver nuestros problemas, ¿no? Entonces es un profesorado que necesita una muy buena formación científica y cultural, una muy buena formación psicopedagógica y una buena formación filosófica y sociológica para comprender esa comunidad de esos estudiantes que están ahí, que son todos diferentes. Entonces necesitamos comprender ese entorno de eso. Ese profesorado con esa formación científica y cultural en las diferentes disciplinas y áreas de conocimiento, que no puede ser lo que en algunos países se producía, en concreto en el mío, que en el momento que entraban en las facultades a estudiar para las profesiones de profesorado, la formación científica y cultural se daba por sabida. Mejor dicho, se presuponía que como iban a trabajar con niños y niñas de infantil y de primaria, que tampoco necesitaban muchos conocimientos, que con lo que habían aprendido en la educación secundaria superior, el bachillerato, pues que ya era suficiente, y ni de broma. Ni de broma. Sobre todo en una sociedad ya que ustedes están siempre diciendo sociedades del conocimiento, ¿no? Y claro, ese profesorado con esa formación es donde tiene que trabajar en centros y aulas democráticas, que es muy difícil, porque los recursos que tiene ese profesorado, ese libro del propio alumnado, incluso hasta muchas veces las programaciones que ese profesorado hacen, lo dotan a él de casi de un estilo dictatorial, entiéndanme la palabra, en el sentido de que el alumnado solo tiene que obedecer y solo tiene que responder. No puede formular preguntas y no puede introducir modificaciones y no puede introducir, por supuesto, otros materiales, etc. Eso es lo que nos va a ayudar a conocer y a respetar a todos los estudiantes que tenemos delante, que es muy difícil, por favor, pero que es apasionante, que eso es nuestro trabajo profesional y esos son nuestros retos. Conocer
a esos estudiantes y respetar a ese estudiante significa conocerlo, conocer su familia, el contexto en el que está viviendo, qué características tiene, etcétera. Y establecer comunicación, tanto con esas familias como con esos estudiantes. Pero la comunicación y dialogar no es decirles, mandarles solo, sino es decirles, preguntarles, interrogarles, que ellos nos sugieran, que ellos nos ayuden, cómo podemos ayudar a sus hijos e hijas, qué necesitan, qué cosas ven que funcionan mejor con él en su casa, etcétera, etcétera. Que ese estudiante se siente más cómodo trabajando y más animado a trabajar, etcétera. Por lo tanto, el saber relacionarse con las familias es muy importante. Y normalmente, ya digo, desde el contexto, los contextos que yo conozco, pues las familias se quejan muchísimas veces, ¿no? Porque que nosotros vamos a siempre a decirles lo que tienen que hacer y nunca les escuchamos realmente y aprovechamos sus experiencias o sus sugerencias, etcétera, etcétera, porque no les dejamos ni hablar. Saber trabajar con otros agentes de la sociedad, saber trabajar en equipo, y esto sí que es importante, que el trabajo integrado, bien, y que supone esa interdisciplinariedad, supone trabajar con profesores y profesoras del propio centro en el que estamos trabajando juntos, no individualmente, y lo que es importantísimo para un currículum integrado, trabajar con profesorado especialista, pues, de las universidades y de los centros de investigación. Es decir, ahí están haciendo historia, geografía, matemáticas, ciencias, química, física, etc. Trabajar con ese alumnado es fundamental para el profesorado de primaria y de infantil y de secundaria. Y es para ver realmente lo que es más relevante del conocimiento que estamos trabajando. Muchas veces cuando uno analiza el currículum incluso obligatorio que lanzan los gobiernos con especialistas en esas grandes disciplinas, pues te están diciendo, pero ¿y por qué tienen que trabajar eso los estudiantes? Si lo más básico aquí es esto y esto otro, y aquí es donde hay que hacer más hincapié, y eso puede quedar para más tarde o para cuando sea, pero esto es lo importante. Incluso esto está actual, eso no está actual, eso ya no es cierto así. Estoy harto. Yo tengo una línea de trabajo que es de análisis de materiales curriculares desde hace más de 30 años, y cuando esos libros didácticos los analizamos con especialistas de la universidad en eso, nos están diciendo cantidad de errores científicos que hay ahí. Dicen, pero ¿cómo ponen eso? Y otros que te están diciendo, y eso porque eso no es lo importante en esta materia. Las dimensiones claves, los puntos claves de esta disciplina donde hay que poner énfasis, y esos son los que nos permiten seguir avanzando en la construcción del conocimiento, son otros, etcétera, etcétera. Entonces, ese trabajo yo creo que es fundamental. Y entonces hay administraciones educativas y centros tienen que exigir y estimular a las administraciones para establecer esos puentes, porque la universidad normalmente vive muy alejada del mundo de las escuelas infantiles y primarias y de secundaria, muy alejado, salvo a lo mejor en las facultades, salvo las facultades de educación, y aún ahí muchas veces también la distancia está siendo demasiado y no hay un puente que comunique ambas instituciones. Y la universidad mucho menos en las otras disciplinas, porque lo que se prioriza un tipo de investigación que lleva a no tomar en cuenta el propio sistema educativo y las propias aulas, etcétera. Entonces tenemos que hacer que los estados saquen proyectos de investigación, etcétera, para trabajar con el profesorado de los otros niveles y para ayudar a resolver problemas en esos niveles educativos que hay ahí y que afectan a las propias disciplinas, no solo a la psicología o la pedagogía o incluso algo a la sociología. El resto lo mismo. Estamos todos trabajando y estamos preparando a esas nuevas generaciones. Y por lo tanto, ese trabajar en equipo e interdisciplinar es importantísimo, porque eso es lo que nos va a garantizar incluso
que las innovaciones sean reales y no sean falsas y no estén trucadas, incluso algunas por mucha evidencia que utilicen. Las evidencias va a depender del método de evaluación y de investigación que tú utilices. Y los métodos de investigación, como todo el mundo de la epistemología sabe bien, hay que tener mucho cuidado con él, hay que mirarlos muy críticamente porque permiten ver determinadas realidades y impiden ver otras realidades. Y ahí está todo, por eso hablamos en el conocimiento de la necesidad de revisar las epistemologías, el positivismo, la hermenéutica, y hablamos de las epistemologías del silencio, epistemologías del sur, epistemologías de... ¿Qué estamos diciendo con eso? Modos de ver y sobre todo de investigar que no permiten comprender determinadas realidades, que omiten y disimulan otras que son realmente importantes. Claro, eso nos genera que ese currículo integrado exige una ética importante, una ética que muchas veces tiene que ver y no está tomando en consideración y no estamos pasando por alto que ese profesorado tiene una tradición y tiene una experiencia y tiene muchos miedos, pero son miedos que se viven como individuales y ahí está el problema, porque el profesorado en general, en el contacto con el alumnado, en su clase, yo creo que sigue estando todavía muy caracterizado por un fortísimo individualismo. Con lo cual quiere decir que cualquier problema que él tiene, o sea, tiene dificultades muchas veces para comunicarlo con otros profesores y profesoras, no sean que se vea que quede él como que él es inútil o que no tiene buena formación, etcétera, etcétera. Cuando esto, yo suelo decir, mira, esto es las personas que tenemos una tradición así ético judeo-cristiana, pues siempre nos dicen, es que las personas todas cometemos los mismos pecados. Y dicen, bueno, sí, pero los míos son especiales. Y todos nos vamos a confesar pensando que nuestro pecado nadie es tan malo como nosotros, ¿no? Y luego, pues, descubrimos que no, que son así. Y entonces, esos miedos personales, esa inseguridad en nuestras capacidades personales, esa inseguridad sobre nuestras posibilidades, etcétera, es básica y hay que asumirla. Y la medida que veamos que eso nos pasa a todos y a todas, es muy fácil que trabajemos en equipo y ahí seamos mucho más sinceros y podamos enfrentarnos claramente a nuestros problemas y ayudarnos unos a otros, ¿no? Esa es la solidaridad y eso es la ciudadanía. Seres que se sienten interdependientes unos de otros, etcétera. Es un profesorado que además, como estamos muy acostumbrados y la administración nos mal educó, muchas veces está imponiendo un libro de texto, un libro didáctico para los estudiantes, allí, pues a obsesionarnos con que los estudiantes resuelvan los problemas que aparecen en esas diferentes lecciones, etcétera. Y que apenas reflexionamos sobre eso que estamos enseñando ahí, sino que más o menos ya creemos que ese texto científico es serio, riguroso, que no hay errores, etcétera, que no está sesgado, etcétera. Y nuestros estudiantes los conocemos solamente por las tareas, por cómo resuelven los problemas que marca ese libro, etcétera. Eso genera que muchos profesores y profesoras tenemos un temor enorme a innovar y a desconocer, porque dicen, bueno, yo es que esto no lo sé, al menos los problemas se echan para atrás, porque dicen, no, es que nuestros estudiantes no están acostumbrados a esta forma de trabajar, a ver si vienen otros, etcétera, y nos vamos derivando hacia atrás y claro, acabamos hasta culpando a los padres por engendrar niños y niñas que no saben trabajar en equipo, que no saben trabajar de una forma determinada, etcétera, ¿no? Entonces, eso obliga a que nos tenemos que sentir comprometidos activamente con principios éticos muy importantes. Integridad, imparcialidad intelectual, coraje moral, respeto, humildad. Somos seres muy falibles. Tolerancia, confianza, responsabilidad, justicia, sinceridad, solidaridad, etcétera, generosidad intelectual.
este trabajo más integrado, interdisciplinar, exige confianza intelectual, humildad intelectual, flexibilidad intelectual, integridad intelectual, que son dimensiones éticas muy importantes, pero que en nuestro mundo nos van como diciendo, bueno, eso ya lo estudiaste un día, lo dijiste un día como asignatura en un examen determinado, pero que en tu vida cotidiana no te están afectando. Y día a día estamos haciendo ejercicio práctico de esa ética y siendo coherentes o no coherentes o totalmente incoherentes con ese tipo de cuestiones, etc. Entonces, cuidado porque la educación es obligatoria porque esa escuela donde vamos todos los chicos y chicas, con lo cual ahí ya hay un problema. Incluso estamos diciendo que tiene que ser una educación inclusiva. Una educación inclusiva es que todos los niños y niñas van a la misma escuela de esa comunidad o de ese barrio o de ese pueblo. Y no organizamos a los estudiantes ni por clases sociales, ni por creencias, ni por sexualidad, ni por religiones, ni cosas por el estilo. La escuela pública, por eso a mí me parece que la escuela privada y concertada no hacen realmente educación, porque la escuela pública, una de las funciones, y la escuela en general, la función más básica y prioritaria que tienen estas etapas educativas obligatorias es enseñarnos a vivir juntos. Por lo tanto, si vamos a instituciones diferentes unos de otros, pues aprenderemos a vivir juntos los que son de una clase social, de la misma clase social, los que son del mismo sexo, los que son de las mismas capacidades o los que son de la misma, que tienen las mismas creencias religiosas, etcétera, etcétera. Porque claro, cuando uno mira el mundo de la educación privada, pues todos sabemos, aquí va esta clase social, aquí este es un colegio de niñas, este es un colegio de niños, este es un colegio para superdotados, este es un colegio bilingüe, que dice para los más listos, quiere decir, y este es un colegio X de confesión católica, porque pertenece a una religión católica, con lo cual ni protestantes ni otras religiones cristianas, ni mucho menos musulmanas o hindús o agnósticas o ateas, van ahí, con lo cual, porque la visión que se les va a dar del conocimiento es esa visión católica. Eso lo miran bien, lo hacen muy bien los libros de texto, libros didácticos que hacen las editoriales de esos grupos religiosos, que además son las más dominantes. Bueno, no sé si hay ahí, pero Santillana y toda Anaya, todos esos, bueno, todos esos, ahí el sesgo católico está a la orden del día en todos los lados. Y por eso decimos, la educación democrática, pero la sociedad democrática tiene que ser laica. Las religiones entran en ese ámbito de lo privado y la educación tiene que enseñarnos a vivir juntos y a vivir juntos personas que tenemos distintas religiones y no tenemos religiones de distintas clases sociales, distintas etnias, distintos grupos étnicos, razas, de todo, sexo, etc. Ustedes vienen ahí. Entonces, en ese aprender juntos, que es indispensable para una sociedad democrática e inclusiva, claro, cuando analizamos claramente lo que está pasando dentro de las aulas, vemos que rápidamente el alumnado aprende a esencializar un tipo de nosotros, que somos los que con los que seramos iguales, y hay otros colectivos que decimos, no, es que los otros, tal. Y nuestro sentido común, que es lo que es una de las funciones que tiene el sistema educativo y que es cada vez más fuerte, es conformar un sentido común donde las personas vean como lógicas ciertas cosas, como pensables, como naturales, como obvias, incluso como políticas y legítimos. Y otras, en cambio, digo, bueno, eso es falso, eso está interesado, eso es tendencioso, eso es imposible, eso está politizado incluso, ¿no? Claro, cuando yo digo, es que hay que repolitizar el sistema educativo en el sentido original de la palabra. La política trata del entre. Entonces, claro que tenemos que meter esa dimensión política en el conocimiento. Es ver en qué medida ese conocimiento nos permite ser iguales y vivir iguales y ejercer esa igualdad.
aunque tengamos diferencias, pero son diferencias que no conllevan niveles de desigualdad, etcétera, ¿no? Entonces, claro, eso, ¿a qué le aplicamos ese tipo de calificativos? Amenazante, peligroso, politizado, imposible. Aquello que discrepa de aquello que a nosotros nos enseñaron en la institución escolar. Sí, claro, en una democracia significa, hay, claro, otro tipo de perspectivas y otro tipo de realidades. Claro, pero para eso está la política y por eso está la educación, para enseñarnos a vivir juntos, a pensar juntos, a imaginar juntos y a resolver problemas juntos, etcétera, ¿no? Y eso es básico en ese tipo de educación, etcétera. Claro, cuando uno analiza los contenidos que aparecen en los materiales curriculares, pues mire, hay muchas voces que están presentes y muchísimas voces que están ausentes. Y normalmente pues son voces de personas que están allí sentadas en las aulas, pero que no aparecen. Y otras que aparecen, pero nadie les explica el por qué, etcétera. Y por eso hay muchos niños y niñas que en las escuelas aprenden pues casi a odiar a sus familias. Porque dicen, ¿y por qué mi familia es tan pobre? ¿Por qué mi familia no tiene casa, no tiene tal? Y este en cambio tiene sí. Y claro, el discurso oficial está diciendo, si te esfuerzas, tú lo consigues. Y dice, a mí me tocaron unos padres que eran los que fracasaron en la escuela, que no sirven para nada, que no se esforzaron. Claro, esa no es la explicación. El sistema educativo tiene que hacerte ver que, mira, si el mundo es injusto, tiene que ayudarte a comprender esa injusticia y a ver que tu familia, que es muy pobre, que no te puede dar nada, que tiene toda clase de conflictos en su interior, porque la pobreza genera conflictos de todo tipo, no tiene la culpa. Y por lo tanto, que te siguen queriendo y te quieren mucho, pero mira, ellos, los problemas se les vienen unos encima de otros y por lo tanto van a afectar a la vida de sus estudiantes, etcétera. La historia y las aportaciones de la cultura de las mujeres en la educación y el conocimiento siguen estando ausentes, aunque alguna cosa se va logrando, pero son ridículas y mínimas. Las personas de las culturas LGTBIQ, etcétera, esas ni aparecen, ni las familias suyas aparecen, ni incluso de las familias separadas, divorciadas, gays y todo eso. Y claro, hay niños y niñas que pertenecen a esas familias allí. Y que los materiales informativos que les están diciendo, y ellos están aprendiendo porque se van a fijar en su propia situación, todos los chicos y chicas en los currículos escolar y en los libros que analizan miran dónde están ellos, ven que no existen. O que son una patología, que todavía es peor, etcétera, etcétera. Que decir, el mundo del trabajo sigue estando ausente, etcétera, etcétera. Y eso que, claro, al lado de este currículum integrado, yo creo que no hay profesor o profesora que no diga que está utilizando una pedagogía crítica, liberadora, empoderadora, metodologías didácticas activas, que está trabajando con proyectos curriculares integrados, que utiliza muchos recursos, que está potenciando el pensamiento crítico, que está potenciando la innovación, etc. Claro, y no es así. Que decir lo que les decía, cuidado con las palabras, porque todo el mundo está empleando estas mismas palabras. El problema es que el verdadero significado cambió, porque hoy nadie dice que no está haciendo una educación crítica, porque ahora entiendes, yo no puedo formular que estoy haciendo una formación acrítica. Entonces digo, no, no, y tú tienes interés en hacerlo. Yo no creo que haya ningún profesor o profesora tan malvada que no quiera hacer esa educación mejor educación, más crítica, más reflexivo a su alumnado, más colaborador, etcétera. El problema es que nos están fallando los análisis que nos permiten ver dónde estamos fallando, ¿no? En este tipo de dimensiones, ¿no? Entonces, claro, la escuela pública y la escuela en general es el lugar donde vamos construyendo esa caja de herramientas culturales y con esa caja de herramientas culturales vamos buscando explicaciones a lo que acontece en nuestro mundo y vamos tomando decisiones para resolver y para enfrentar aquellas situaciones en las que estamos envueltos en nuestra vida cotidiana, etcétera. Entonces, pues de ahí que eso es tan importante, ¿no?
es el espacio público en el que obligamos a los estudiantes a salir de su zona de confort. Y los estudiantes aprenden y deben aprender en ese momento y además convivir para aprender a interesarse, a reconocer y a tratar con iguales a otras personas que son diferentes a su mundo, etcétera. Y por lo tanto, ese espacio público es imprescindible para cortocircuitar, incluso intencionadamente, los procesos de domesticación y de manipulación intelectual, ética, social, emocional y comportamental a la que se nos está obligando por parte de esos grandes poderes que hay ahí. Porque claro, ya no vivimos en una sociedad democrática secas. El que más y el que menos, hasta el democrática le pone unas comillas, y a continuación sí tenemos claro que vivimos en una sociedad neoliberal, patriarcal, conservadora, neocolonialista, etcétera, que es muy injusta dentro, y por no decir hasta en algunos sectores muy poderosos de posfascismo, por así decirlo. ¿Y eso qué significa? Si estos están en posiciones de poder, las instituciones escolares van a estar muy vigiladas por estos grupos, porque la institución escolar, no lo olvidemos, es una institución de formación de esa ciudadanía, de conformación de ese sentido común, que distribuye conocimiento, valora los conocimientos, legitima ciertos conocimientos y deslegitima otros, jerarquiza conocimientos, saberes, procedimientos, competencias y valores. Por lo tanto, en esa institución donde se juega con ese reparto de todo eso, claro que están muy vigiladas. Y está muy vigilado por esos grandes poderes. Porque, claro, uno mira esa información que hay en nuestras sociedades y, por lo tanto, que también le afecta a la escuela y que está en la escuela, y el control de esa información está siendo clave por esos grandes poderes. De lo contrario, no tendrían tan fácilmente el seguir perpetuándose y potenciándose y tal. Entonces, ese control de la información es clave porque es la forma de garantizar una persuasión y una conformación del sentido común que no ponga en cuestión ese propio sistema económico y productivo que hay ahí, ¿no? Entonces, los medios de comunicación de cualquier país están todos controlados. Programación televisiva, periódicos, revistas, etcétera, etcétera. Los medios de comunicación más independientes lo tienen muy difícil para competir con eso. Porque, claro, un periódico cuesta mucho dinero. Y bueno, va viendo en los diferentes países siempre medios más libres, más independientes, etcétera, que no están financiados por esos grupos y por lo tanto pueden ser más objetivos en la información, etcétera. Editoriales y revistas, tanto científicas como no científicas. La pureza del conocimiento está, no se olviden, el conocimiento está construido por seres humanos que son falibles, que tenemos intereses y los transmitimos a través de nuestro conocimiento. Por lo tanto, esas revistas y editoriales científicas están también controladas. No son negocios generosos y que se dedican a divulgar el conocimiento como tal. Van a divulgar solo ciertos conocimientos, entre otras cosas porque los sitios donde los van a vender también van a estar controlados por esos grandes grupos. Internet, los portales de información, las redes sociales, pues miren lo que está pasando estos días ahora con Twitter, pero todas desde hace tiempo, etcétera. Y lo que es importantísimo, tienen el apoyo de las grandes instituciones internacionales y nacionales economicistas que se presentan como generosas al servicio del sistema educativo e incluso diagnostican los problemas que tenemos en los sistemas educativos. Piensen que la OCDE y el Banco Mundial tienen el mayor banco mundial de datos sobre los propios sistemas educativos, etc. Y eso significa que todo eso va a afectar al conocimiento que van a propiciar en los centros de enseñanza, porque van a querer están diciendo que 10 minutos. Bueno, van a querer controlar ese conocimiento. Y ese conocimiento está claro. Ellos quieren un conocimiento que no ponga en cuestión eso y al revés, que les beneficie, que les ayude en sus empresas, sus negocios a producir ese conocimiento.
Y entonces, claro, ahí estará la ética de esos negocios y la justicia con la que trabajan en su justicia. Y habrá unos que sean justos y otros injustos. Pero ese control está ahí. Y lo están viendo los informes que se hacen y todas las evaluaciones que se están haciendo sobre los sistemas educativos que hacen estos colectivos, no están evaluando el currículum. Están evaluando solo algunas áreas de conocimiento. Fíjense, curiosamente, matemáticas, ciencias experimentales y comprensión lectora, e incluso educación financiera. Y eso lo hace desde la IEA, la OCDE y ahí ustedes además a mayores, encima tienen la UNESCO con haciendo TERCE y ahora ERCE, etcétera, etcétera, y que evalúan lo mismo. Y las otras materias, ¿qué las evalúa? Entonces, y al revés, ese mundo más economicista lo que dice es que necesitamos personas que tengan una gran formación en STEM, ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas. Y algunos dicen la A, pero la A es solamente de la publicidad, o sea, del arte que necesitan para vender sus productos. Y lo que se recortan por completo son las ciencias sociales, humanidades y artes, que se dan ahí, pero nadie les evalúa. Con lo cual, para los propios centros, les van a ir restando tiempo y dedicación porque lo importante es la otra, que es por la que te van a evaluar y por la que van a jerarquizar desde países y dentro de esos países hasta por centros, todo va a estar ahí jerarquizado, etc. Las áreas de las ciencias sociales, humanidades y artes son tan imprescindibles como las otras, porque lo que necesitamos es esa formación integral que les haga ver a esos sabios ignorantes en matemáticas con las ciencias sociales, humanidades y artes, cómo ese conocimiento necesita de esas miradas, porque esas otras áreas son las áreas que nos descentran, en la que aparecemos los seres humanos y la diversidad de seres humanos, y nos obliga a pensar en esa diversidad de seres humanos. Mientras que las otras áreas están resolviendo problemas técnicos donde los seres humanos aparecemos como secundarios, o por lo menos cuando aparecen para resolver problemas que tienen algunos y no otros, etc. Entonces, eso es importante, porque de lo contrario estamos trabajando con un proyecto curricular incluso integrado que es muy injusto curricularmente. La injusticia curricular significa que el alumnado que está en esas aulas trabajando en esos centros, el currículum planificado, el que se evalúe y el que se investiga, no es respetuoso o no responde a las necesidades de los estudiantes de los distintos grupos sociales que hay en esa comunidad y en el centro y en las propias aulas. Un currículum es justo cuando niñas, adolescentes verifican que sí existen, que su realidad, su mundo aparece en esos recursos didácticos, en las tareas que se están realizando. Perciben que su realidad familiar, vecinal, la comunidad y sus problemas está ahí y pensamos sobre ellos y resolvemos sobre ellos. Cuando ese currículum es justo, cuando los propios estudiantes se ven a sí mismos en esos materiales, saben, con eso pueden analizarse, comprenderse, juzgarse y juzgarse como personas que deben ser éticas, solidarias, cooperativas, corresponsables unos de otros, que es lo que siempre decimos que tiene que ser, ¿no? Entonces, claro, ese currículum integrado, y perdona, permítanme un par de minutos más, obliga a que la administración educativa tenga que intervenir también para ayudar ahí. Tiene que actualizar y reducir los contenidos mínimos obligatorios que lanzan todos los currícula, que normalmente son excesivos y, claro, no impiden introducir otras variantes, otras dimensiones, etcétera, etcétera. Tiene que incentivar la actualización del profesorado, no dirigirla. Cuidado, el profesorado sabe y tenemos que escuchar cuáles son las necesidades que él tiene, no las que le dice la administración, porque últimamente, por ejemplo, en mi país parece que el profesorado lo único que necesita es moverse con tecnologías digitales. Y bien, por ahí tiene problemas, pero en la formación disciplinar, cultural, pedagógica, etcétera, por supuesto que tiene muchos problemas. Y si le escuchamos a él, pues nos ayudará a comprender y a resolver eso, incluso que esas tecnologías que se les meten sepan cómo utilizarlas.
No tecnológicamente, porque eso lo sabe todo el mundo. La cuestión es pedagógicamente y al servicio de qué intereses y de qué ética, etcétera. Tiene que dotar a los centros adecuadamente, tiene que tener políticas de asesoramiento a esos equipos de profesoras y profesoras, tiene que apoyar a esos centros, tiene que incentivar el trabajo en equipo de ese profesorado, de esos centros, con los especialistas de otras áreas de conocimiento de las universidades y centros de investigación. Yo creo que establecer ese puente es básico. Y yo les diría una cosa, esa administración tiene que aprender a confiar en el profesorado, porque parece que todas las decisiones y medidas que salen de muchas administraciones, no estoy hablando de la suya porque la suya no la conozco, estoy hablando más de las que yo conozco, hay una política como de desconfianza. Les obligamos a hacer esto, les potenciamos esto otro no nos interesa, etc. Y digo, pero escucha a ese profesorado que te diga cuáles son sus necesidades, qué formación necesita, todo eso. Porque claro, trabajar internivel y trabajar con proyectos curriculares integrados exige una formación también a ese profesorado y unos procesos de actualización permanente diferentes a lo que es el currículum más tradicional, ¿no? Es necesario de esa forma incluso ver que ese profesorado tiene que devolverle a las familias la sensación de que los centros educativos son públicos, son de la comunidad, no son del profesorado, propiedad de ese profesorado, sino el profesorado son unos especialistas que están ahí y que se ponen al servicio de su comunidad, comparten ese conocimiento debatiéndolo con él y aplicando ese conocimiento en la medida que es eso. Mire, finalizo con una versión que utilicé en alguno de mis libros que digo, educar es parte esencial en la conformación de un ser humano utópico, que ve el mundo perceptible, que se siente obligado a ver y a buscar siempre un mundo de posibilidades y a ser optimista sobre las posibilidades que tenemos de organizar modelos de sociedad cada vez más justos, inclusivos, sustentables y democráticos. Una sociedad justa tiene como estímulo estar integrada por personas informadas, educadas, rebeldes sabias y no rebeldes ignorantes. Gracias, creo que me pasé en un tiempo, pero como les decía, no se pueden imaginar lo que recorto en esto, pero es que es un tema muy amplio y el problema es que al no estar ahí cara a cara tampoco veo si esto les era lo que les interesa o no les interesa, etcétera. Pero ahora me dicen que tenemos como media hora para debates, aclaraciones, dudas, etcétera, y yo encantado. Gracias. ¿Sí? Doctor Jurjo Torres, Sí, sí, el sí, Estado sí. de Jalisco y todo el magisterio, estamos muy agradecidos por esta conferencia magistral que el día de hoy usted nos ha engalanado en esta cuarta edición de Recrea Academy, en un tema muy importante, muy relevante y muy pertinente por el momento histórico en el que nosotros nos encontramos. Seguro estoy que estas reflexiones nos dejarán durante mucho tiempo la oportunidad de trasladar justamente estas reflexiones a nuestras aulas, con nuestros alumnos, en nuestra cultura profesional. Y justo en ese sentido, hace unos días que tuvimos el gusto de platicar brevemente con usted, le comentábamos que en el estado de Jalisco, desde hace poco más de 2 años, los docentes han puesto especial interés en una transformación de los paradigmas en los que se sustentan sus prácticas hacia una visión de un currículo integrado, desde las metodologías activas como el medio justo para favorecerlo. En esa ruta vimos de forma muy complaciente que a nivel nacional el plan de estudios también coloca el trabajo con proyectos y la visión de un currículo integrado dentro de la norma, por decirlo de alguna manera, en la que se sustentan los planes de estudio en nuestro país. Sin embargo, sabemos que aun cuando hay este interés y aun cuando en el plan de estudios que en nuestro país tiene rango constitucional ya están inscritos, el verdadero reto es cómo transformar esa cultura y esa práctica docente, que en muchos casos tiene el ejemplo y sigue conservando algunas pautas tradicionales desde esa visión
de ser el poseedor del conocimiento y vaciarla a la cabeza del niño, que es un almacén. ¿Qué, desde su experiencia, es necesario fortalecer desde el perfil profesional docente para poder estar mucho más cercanos y mucho más aptos para la implementación de un currículo integrado actualmente, doctor? Yo, vamos, lo que más les insisto es reforzar ese trabajo en equipo y dudar incluso de los propios conceptos y vocabularios que utilizamos. Yo, ya digo, desconozco en realidad los proyectos integrados que ustedes hacen, pero yo estoy también acostumbrado a ver mucho proyecto integrado que está muy sesgado, que esa filosofía fundamental de pensar juntos, de mirar juntos, el trabajar interniveles, etcétera, no se da. Con lo cual es complicado eso, porque todo el profesorado tiene que asumir que la formación que recibimos en nuestras universidades, en nuestras facultades, fue toda disciplinar. Yo creo que es escasísimo el profesorado que puede decir que tuvo una formación más interdisciplinar. Con lo cual, pensar de una forma interdisciplinar es complicado, pero se nos facilita mucho cuando somos conscientes de nuestros propios sesgos, porque a partir de ahí buscamos las soluciones y debatimos esas soluciones. Entonces, yo creo que el reto importante es eso, y es un reto que va desde cambiar la forma de trabajar dentro de las aulas, con esos, tiene que ser interniveles, y con varios profesores y profesoras compartiendo su espacio con el alumnado, pero supervisando tareas, dirigiendo debates y cosas por el estilo. Pero claro, hacer un debate es muy difícil, porque es muy fácil del profesorado sesgarlo. Es decir, los estudiantes quieren aprobar, muchas veces es una cultura que van a aprender muy pronto en el sistema educativo, y saben que no deben contradecir a ese profesorado. Entonces, el que más y el que menos trata de averiguar qué es lo que tú piensas y te refuerza en que él piensa lo mismo, que esté totalmente de desacuerdo, o al revés, esté de acuerdo, pero no tenga argumentos suficientes como para pensar de esa forma y no pensar de la forma contraria. Supone organizar un aula y dotar a unos centros con materiales muy diversos. Es decir, se necesitan mucho más bibliotecas, y bibliotecas donde estén libros sobre las temáticas que allí trabajamos, pero donde aparezcan perspectivas diferentes, incluso contradictorias unos con otros. Esa es la forma de trabajar el pensamiento crítico. De lo contrario, con una fuente informativa, yo no sé cómo se puede trabajar el pensamiento crítico, porque es muy fácil decir, ¿quién me va a presentar las perspectivas alternativas y las perspectivas críticas con eso? Y sobre todo, ¿con qué veracidad y objetividad? Porque claro, muchos libros dicen, hay unos que dicen esto, otros que dicen esto. Pero mire, ahí hay una estrategia que es la que solemos caer y que suelen caer esos libros. Si tú construyes y los polos extremos, es muy fácil que luego tú acabes situándote en el medio, un medio virtus, decían ya los romanos, construyendo ese tipo de cuestiones. Claro, el sistema educativo tiene que ayudarnos a ver otras voces, a escuchar otras voces, a ver otras perspectivas, a ver otros enfoques radicalmente diferentes. Y eso lo mejor es escuchando a los que tienen esos otros enfoques diferentes, leyendo a quien tiene esos otros enfoques diferentes, etc. Y no ese profesor sistematizando y organizando todo, porque lo contrario, ese debate es falso. Está sesgado, querámoslo o no, porque ya digo, somos seres muy falibles, ¿no? Que no cometemos errores y sin quererlo, sin pretenderlo. Yo siempre parto de que el profesorado está tratando de hacer siempre lo mejor posible todo, y que trata a todo el mundo por igual, etc. Pero nuestro alumnado te dice que no. Entonces, o lo escuchamos o no. Y con las informaciones científicas igual, estamos trabajando con el conocimiento. El conocimiento social, construido por seres humanos, es muy, muy conflictivo. Y los estudiantes tienen que aprender a ver eso. Pues como van a salir y van a ver en
y sus familias, que de repente se informan por un determinado canal de televisión y no por otros, sobre ese, y contrastan con otros esa misma fuente informativa, un periódico, etcétera. Y es que si eso es el ejercicio de nuestra ciudadanía día a día, claro, eso es muy difícil. Porque claro, encima estamos acostumbrados a unas redes sociales donde el que discrepa de lo que le decimos es muy fácil que sea expulsado de esa red o de ese grupo que hay ahí. Entonces, claro, es un sitio donde se busca rápidamente tener una idea y que a continuación aparezcan muchos me gustas. Lo otro, decimos, bueno, este está boicoteando, está interesado, etcétera. Y no estamos acostumbrados a debatir. Y debatir es básico, fundamental. Y el espacio donde se aprende a debatir es en la institución escolar. Y sobre todo en la institución escolar obligatoria, porque a las otras etapas educativas va a haber muchos que no van. Y la formación básica para ejercer como ciudadanía está en la etapa obligatoria. Porque es ahí cuando las sociedades lucharon y siguen luchando y apostando porque esa educación es obligatoria hasta esa edad. Porque decimos, es que de lo contrario van a salir con una formación insuficiente. Yo siempre digo, mira, tenemos que aprender a leer que el fracaso escolar en la etapa obligatoria debía equivaler a que esa persona no puede ejercer como ciudadano y ciudadana. Porque, lógicamente, le faltan esos conocimientos básicos que son los que tienen que estar en esa etapa obligatoria para ejercer la ciudadanía. Por lo tanto, si hay un fracaso escolar, significa que algo mal hicimos nosotros, no él. Porque él no es el culpable de ese tipo de cuestiones, sino que son rápidamente ignorancias nuestras que no sabemos aplicar y que generan ese fracaso escolar. Si lo aprendiéramos a ver eso, yo creo que estaríamos dando pasos agigantados, porque estaríamos aprendiendo a ver cómo podemos ayudar a ese estudiante que fracasa, aquí ese estudiante que aquí tiene dificultades y buscando recursos de todo tipo para resolver eso. Porque, mire, en esta sociedad ya sabemos lo que es el genoma y en el genoma nadie encontró los cocientes intelectuales y la inteligencia de qué genes depende. Y claro, con lo cual depende de los estímulos que tienen las personas, de las condiciones de vida que tiene su familia, de las condiciones, el contexto cultural en el que está ubicada esa escuela y esa familia donde vive y qué calidad tiene su vivienda. Todo eso está entrecruzado. Por eso decía, el Ministerio de Educación no es el responsable de todo. Los otros ministerios tienen igual importancia sobre esa vida de esa comunidad local y de la vida de esos chicos y chicas que están ahí. Entonces, necesitamos planes también más integrados en esos gobiernos para intervenir sobre esos mismos sitios. Es decir, la política de integración que nosotros proponemos para la educación tiene que ser la política de integración general de todos los ministerios sobre ese foco que hay ahí, mirando ese barrio, esa escuela, ese contexto, la familia, qué apoyos tiene, qué tipos de estímulos socioculturales hay en esa familia, qué grados de justicia tiene esa familia a nivel de salario, de vivienda, etcétera. Porque eso está afectando a la vida de sus chicos y chicas. Entonces, yo les diría, esto es un reto muy difícil, porque si asumimos que es difícil, es cuando nos ponemos las pilas y estamos continuamente analizándonos en nosotros mismos y no derivando rápidamente las culpas al alumnado. Dice, es que no se esfuerza, es que no sé qué, no sé cuánto. Digo, mira, los estudiantes cuando hay algo que les interesa, cuando ven algo que está hablando a su nivel, que les respeta, que tiene expectativas positivas sobre él, todo el mundo va adelante. Es decir, eso es claro. No hay una persona que si tú notas que esa profesora, ese profesor confía en ti, te valora en ti, etcétera, te tiene presente, que no intentes no defraudarle y por lo tanto aprendes, lógicamente, porque tienes confianza para hacerle preguntas, decirle cosas que no entiendes bien, cosas que tal, y ese estudiante tiene confianza también para
conectarse con otros compañeros y compañeras de su propia aula y que ve que entienden mejor esto y que te lo aclaren. El aprender entre iguales es muy educativo, porque es lo que es nuestra vida cotidiana una vez que abandonamos el sistema educativo. Es consultar con otros, dudar con otros, pensar con otros, trabajar juntos con otros, imaginar juntos. Primero ver vamos, se me ocurre, ¿no? Yo ahí no soy especialista en eso, así como tal. O sea, es la forma de iniciarte. Yo siempre digo, ahí hay que ser prudente, ¿no? Entonces es mucho mejor, primero, ir mirando qué están haciendo otros compañeros y compañeras que ya tienen estas prácticas en otro centro, si es en el propio centro, pues mucho mejor. Y luego empezar a pensar con otros profesores y otros colegas que tienen en su propio centro cómo implementar un proyecto así allí en su aula, sobre qué áreas deberían integrar así más prioritariamente, porque claro, empezar con un proyecto curricular completo donde todas las áreas entreguen funcionamiento y todo eso es realmente muy difícil, exige mucha experiencia en eso. Entonces, mejor es ir poco a poco aprendiendo porque si queremos poner en funcionamiento en esa integración todas las áreas, por ejemplo, de un curso educativo, Mm, ojalá, pero a mí me parece que es muy complicado. Tenemos que tener cuidado tampoco que eso sirva para desanimarte y hacerte ver que, bueno, eso es interesantísimo, pero yo soy incapaz de eso. No, mira, vamos poco a poco, vamos metiendo un área más de tipo científico y matemáticas, etcétera, etcétera, con otras áreas de ciencias sociales para hacer ver un poco la humanidad y cómo las realidades de ese conocimiento lo que afectan a la propia realidad y planificando eso con otros compañeros que hay ahí y con otros niveles, de otro profesorado que es mucho más especialista, que ya tiene más experiencia, incluso de otros niveles educativos muy superiores, para ayudar a ver con qué contenidos deberían prestar la atención. Porque claro, un proyecto curricular hay que tener en cuenta que hay un currículum mínimo obligatorio en todas las materias, sea el que está legislado, sea otro, pero todas las materias tienen como conceptos muy importantes, muy prioritarios, que son básicos para seguir avanzando en ese conocimiento. Entonces, el prestar la atención a eso es muy importante. Es decir, hay innovaciones educativas que muchas veces lo que llegas a la conclusión es que el estudiante se lo pasó muy bien, que se divirtió muy bien, hizo muchas cosas, etcétera, pero cuando lo coge el profesor o la profesora de la materia siguiente, del curso siguiente, dice, oye, pero estos no aprendieron esto, no aprendieron aquello, etcétera. Entonces, balancear ese currículum, esa supervisión de que eso más básico y más elemental lo estamos forzando para que aparezca ahí en esa unidad didáctica, eso es muy clave. Es decir, no es una cuestión de hacer actividades y que los estudiantes hagan muchas cosas y aprendan mucho, pero si no vigilamos al mismo tiempo esos conceptos que son básicos, que son imprescindibles para seguir ascendiendo en la comprensión de los problemas de ese conocimiento, ¿no? Entonces hay que mirar la significatividad y la relevancia que tienen también para seguir progresando en la construcción de un conocimiento cada vez más complejo, etcétera, ¿no? Entonces, y eso, ya digo, pues si ustedes tienen ya proyectos ahí, claro, ese profesor o esa profesora concreto que quieren, pueden revisar eso, ver de eso qué es lo que les parece que ellos pueden ya empezar a hacer cosas en ese terreno, buscar colaboradores, otros profesores y profesoras de su propio centro para ir empezando a trabajar en eso, etcétera. Yo les diría ir poco a poco, porque cambiar de golpe, al final la desesperación de ese profesorado va a ser mayor y sobre todo es muy fácil que las lagunas que se estén construyendo en ese conocimiento sean importantes, ¿no? Porque piensen que los sistemas educativos normalmente se van organizando por etapas, donde vamos desde los niveles más básicos y más simples de ese conocimiento a los niveles más complejos.
y hay cosas que o las dominamos bien rápidamente o nos impiden seguir aprendiendo y progresando en esas ramas de conocimiento, ¿no? Entonces, por eso le decía, cuidado con ese tipo de cuestiones, porque eso supone una evaluación democrática de lo que estamos haciendo, atendiendo a la relevancia de los aprendizajes que está realizando ese alumnado y a la potencialidad de seguir aprendiendo niveles más complejos en cada una de esas áreas en las que estamos trabajando en el conocimiento, ¿no? Entonces, por eso decía, esa evaluación también va a ser decisiva y básica. Pero yo decía, si ya tienen alguna experiencia así, empezar a analizar, ver eso, ver incluso qué posibilidades y qué potencialidades tienen esos proyectos, que para él que va detectando a lo mejor que ya no funciona, o a la medida que hable con ese profesorado que está poniendo en práctica eso, ver qué es lo que no tiene más dificultades para funcionar, etcétera, e ir haciendo eso. No hay otra forma, no hay fórmulas mágicas para ir del todo de ir de la nada al todo. Ya digo, Nos deja reflexiones muy poderosas que en el estado de Jalisco seguramente corresponderemos con seguir repensando nuestra educación, seguir repensando nuestra escuela y seguir construyendo juntos una mejor forma de concebir la educación y de formar a nuestros alumnos para la vida. Reciba por parte de todo el Magisterio de Jalisco un fuerte aplauso, correspondiendo por supuesto a su gentileza y su generosidad, y ha sido un gusto que nos haya engalanado con esta conferencia magistral en el marco de Recrea Academy en Jalisco. Muchísimas gracias, doctor Jorge Torres. Ha sido un honor tener su presencia en esta cuarta edición. Muchas gracias a ustedes y perdone si hay alguna cosa que alguien se pudo sentir ofendido. Eso no fue ni mucho menos mi intención. Y luego, pues bueno, comprenden también un poco la dificultad de este tipo de intervenciones y máxima distancia donde no se ven, no hay feedback de la gente, etc. Entonces, a medida que les puede ayudar, pues me alegro, y si no, pues mis más sinceras disculpas. Muchísimas gracias, doctor. Fue un gusto tenerlo aquí y qué gentil de su parte tener este cierre. Muchísimas gracias y reciba un fuerte aplauso.